Continuamos con el libro de Efesios. Si tiene su Biblia, abra el libro de Efesios. Manténgase ahí. Esta es semana número 3 de la continuación del libro de Efesios que comenzamos. Y me gustaría recordarles esta mañana lo siguiente. Y es que debemos de alegrarnos en la esperanza. Debemos ser pacientes en la tribulación. Y debemos ser constantes en la oración. Vamos a entrar, dije yo, al libro de Efesios y continuar esta tercera semana. Pero vamos a comenzar leyendo el libro de Romanos capítulo 12, verso 12. Que si tiene su Biblia, vaya a Romanos 12, 12. Y Pablo dice exactamente estas palabras. Él dice, Romanos 12, 12, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Dice, tengan paciencia en las dificultades. Dice, y sigan orando. El deseo de esta mañana es que el mensaje nos lleve a usted y a mí a un nuevo entendimiento de la fe. De que la oración a Dios o la oración es el camino de Dios hacia la esperanza. Es el camino hacia la esperanza, es el camino hacia el gozo, es el camino hacia la perseverancia de oración, obviamente agregándole que entendamos el amor de Dios en todo esto. Ahora sí regrese al libro de Efesios, por favor, capítulo 1, vamos a comenzar en el verso 15. Y espero que hoy podamos nosotros tener una nueva determinación y hacer tiempo para orar constantemente. Y hacer tiempo para crecer como individuos en el conocimiento de Dios. Para orar con su familia, para orar con los hermanos en Cristo. Que es a lo que usted va a ver, Pablo nos está llamando a hacer como hábito constante. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Verso 15 dice, desde que me enteré, dice, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo. Los recuerdo constantemente. ¿En qué dice? En mis oraciones. Verso 17, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual. Si va a subrayar algo, subraye sabiduría espiritual y la percepción, dice, para que crezcan, subraye que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 18, pido que les inunde de luz el corazón. La increíble, el corazón, dice, para que puedan entender la esperanza segura, verso 18, que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en un lugar de honor, dice, a la derecha de Dios, en lugares celestiales. Ahora, dice verso 21, Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Verso 22, Dios ha puesto todo, dice, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para su beneficio de la iglesia. Verso 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él la completa, dice, y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas. ¿Qué significa entonces ser constantes en oración?
Quiero que hablemos de la palabra ser constantes. Y la palabra constancia o ser constantes en esto, en la oración, exactamente, no significa que usted está orando cada minuto, cada segundo del día, sino que sencillamente significa que usted va a perseverar en la oración todo el tiempo. Hágase usted la pregunta, ¿persevero yo en la oración? ¿Es la oración parte de mi diario vivir? ¿Nos mantenemos en oración constante? ¿Soy devoto a la oración? ¿O me relajo? Y a veces me doy por vencido porque no miro la respuesta. La oración tiene que volverse habitual. Una vez más, la oración tiene que volverse habitual. Tal como usted respira, tal como usted toma agua, tal como usted come, usted ora. Es algo habitual que tiene que suceder en nuestras vidas, amén. Obvio, esto es lo opuesto a la oración ocasional, a la oración de vez en cuando, o a la oración de cuando las cosas salen mal, o cuando nos recordamos. Es muy diferente a lo que Pablo nos está pidiendo de una vida constante de oración. Dice, sé constante, que sea un hábito la oración. Ahora, si usted es honesto, puede decir amén a esto y sabe que toda relación sufre sin una atención constante y regular. Eso es básico. Y lo mismo sucede con Dios. Si usted no planifica, escuche esto, reuniones con Dios, usted se le va a olvidar pasar tiempo con Dios. Si usted no es intencional en su pasar tiempo con Dios, su relación con Dios va a sufrir. Amén. O sea, somos intencionales para muchas cosas. Pero Pablo está diciendo acá, en este aspecto es necesario que todo cristiano sea intencional en su comunicación con Dios. Esto tiene que ser habitual, tiene que ser constante. Romanos 12:12, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, dice. Así que pregúntese usted mismo, ¿soy yo constante en la oración? ¿Es eso algo habitual en mi vida? Porque esto no lo está pidiendo de ciertos líderes, Pablo no lo está pidiendo de ciertas personas específicas, lo está pidiendo de todo cristiano. Todo cristiano tiene un buen hábito de orar. Pídale a Dios que lo ayude. Planifique el tiempo con Dios. Busque el lugar, aparte el lugar. Tenga un método específico con el cual usted se conecta con Dios. No le estoy diciendo que hay una fórmula secreta. Lo que le estoy diciendo es que sea intencional en la manera en que usted busca a su Dios. Recuerde que este es el Dios que decimos que amamos. Este es el Dios que decimos que damos nuestra vida por Él. Este es el Dios a quien le cantamos. Este es el Dios a quien nosotros servimos. Y si ese es el Dios en que usted cree, ese es el Dios al cual usted tiene una constancia, un patrón bueno de oración. Una vez más, seamos intencionales. Amén. Todo cristiano debe saber y comprender que las dificultades en esta vida es el entorno normal, es normal en el cual nosotros como cristianos vamos a vivir. Y si no han venido los problemas, le voy a dar una noticia, ya vienen, no se preocupe.
vendrán. Es normal en el cristiano. Es normal. ¿Ven? Se lo compruebo. La Biblia no nos deja mentir. Job, capítulo 5, verso 7, dice lo siguiente. Job 5, 7. Pero la gente nace. Mira lo que dice Job. La gente nace. ¿Para qué dice? Para tener problemas. Tan cierto como que las chispas del fuego vuelan. O sea, usted enciende el fuego, una leña, y las chispas van a volar. Tan cierto como eso sucede, es tan cierto como los problemas vendrán a la vida de las personas. Otro verso más. Job 14, verso 1 dice así. Qué frágil es el ser humano. Qué breve es la vida, dice. Tan llena de dificultades. Entonces, entre más rápido entendamos que las dificultades son parte de la vida de un cristiano, y espero que sea pronto que lo entendamos esto y entremos en esa madurez, entre más rápido entendamos estas cosas, más rápido vamos a poder nosotros entender que nuestra esperanza no está en la habilidad de nosotros evitar o evadir los problemas, sino en confiar en lo que Cristo ha hecho por nosotros y saber que no es mi oración, Señor, no permitas que yo pase por el problema, sino, Señor, no permitas que yo evada el problema, Señor, sino que sé tú el que camina conmigo en medio del problema. Eso es muy diferente. Porque esa oración eventualmente nos lleva a una posición de edificación y tiene un fruto bueno al final de todo. Jesús está en nuestra tribulación con nosotros. Amén. Gálatas capítulo 4, versos 4, 5 y 6 dice así. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, dice Gálatas 4, versos 4 al 6. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, dice verso 5, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Verso 6, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo, dice, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¿qué dice? Abba, Padre. Jesús se hizo hombre, Él tomó todos nuestros sufrimientos, por eso Jesús camina con nosotros en nuestro sufrimiento, y no es la oración, Señor, ayúdame a evadir mis sufrimientos. Jesús eligió pasar por los sufrimientos, Él lo cargó. Jesús venció el mal moral, Jesús venció el mal físico también. Jesús venció el pecado, Jesús venció a Satanás, Jesús venció la enfermedad. Cristo derrotó todo esto, muriendo en nuestro lugar y resucitando entre los muertos. Esa es la esperanza eterna en la cual usted y yo nos aferramos. Por eso la dificultad no es algo a cual nosotros le corremos, sino es algo a cual nosotros enfrentamos con Cristo. Jesús se ha convertido ahora, para el creyente que entiende esto, en el fundamento de nuestra esperanza. ¿Quién es su esperanza? Jesús. Si su esperanza es otra cosa, el fundamento de su esperanza está mal. Jesús es la meta de nuestra esperanza. Romanos 5, verso 1 y 2 dice así. Por lo tanto, ya que fuimos hechos, dice, justos. En Romanos 5, 1 y 2, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, verso 2, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Si usted le pertenece a Dios, usted permanece confiando en medio de las dificultades que usted será partícipe de la gloria de Dios. Esa es la certeza que un cristiano tiene. Por eso un cristiano no anda para la izquierda ni para la derecha cuando conocemos esto. ¿Nos sucede? Por supuesto que nos sucede. ¿Nos debería suceder? Claro que no.
Porque Dios sí ha dado algo en el cual nosotros podemos aferrarnos y establecer la fundación de nuestra fe y decir, Señor, de aquí nadie me mueve. Pero toma crecer, toma madurar, toma conocer a Dios. Y es lo que estaba hablando Pablo en Efesios 1, 15 al 23. Entonces, para aquellos que conocen y confían a Jesucristo, la tribulación, la dificultad no los destruye. No nos mueve de la fundación que es Cristo Jesús. La alegría en la esperanza, la palabra esperanza puede reemplazarse por Jesús. La alegría en Jesús, la alegría en la esperanza es lo que permite esta perseverancia paciente. Por eso usted ahora puede ser paciente en la tribulación. Su alegría en la esperanza, su alegría en Jesús es como usted puede pacientemente perseverar, no importa qué tan largo su problema esté. ¿Cuántos aquí han orado alguna vez, Señor, alarga mi problema, por favor? O sea, lo más que puedas, extiéndelo. Nadie quiere orar eso. Nadie le gusta eso. Pero aquí está la certeza que tenemos, que no importa qué tan largo sea, nuestra esperanza es Jesús. Y sabiendo que Él camina con nosotros, creo que lo he dicho ya, la oración no es quita, remueve este problema, sino es, Señor, dame paciencia para soportar, porque en Cristo Jesús todo obra para bien. Mire, esto es para los que están en Cristo, una vez más, para los que están en Cristo. Si no está en Cristo, su oración obvio va a ser muy diferente, pero en Cristo Jesús usted puede orar, Señor, yo sé que tú estás conmigo en medio de esta dificultad, así que ayúdame a perseverar, dame paciencia para perseverar. Y de ahí nadie lo mueve, de ahí usted se aferra. Y el ejemplo obvio, perfecto de esto es Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice así, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Estoy en Hebreos 12:2. El campeón que inicia y perfecciona, solo para que sepa, solo Cristo es campeón, ¿oyó? El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Entonces Jesús soportó la cruz debido al gozo que le esperaba. Su esperanza estaba en la eternidad con su Padre, la relación que había entre Él y Dios. Su único deseo era obedecer la voluntad de su Padre. Mira lo que dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, dice, junto al trono de Dios. Usted y yo, nosotros podemos soportar lo que venga. ¿Por qué? Porque tal como Cristo, su mirada estaba en su Padre, tal como Cristo, nuestra mirada está en la esperanza eterna que es Cristo Jesús. Soportamos. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo se relaciona todo esto con Efesios 1, donde estábamos leyendo? Gracias por preguntar. Efesios 1, 15, 16 dice así, verso 15. Regrese a Efesios. Desde que me enteré, este es Pablo hablando, de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, dice, no he dejado de dar gracias, o sea, he estado constantemente haciendo ¿qué? Orando. Dando gracias a Dios por ustedes, dice, los recuerdo constantemente en mis oraciones. Preste atención acá, por favor. Esa es la tarea de todo cristiano. Orar los unos por los otros. Es que usted no sabe que algunos me caen mal, pastor. La tarea de todo cristiano es orar los unos por los otros. Es que esa persona no me saluda, pastor. La tarea de todo cristiano es orar los unos por los otros. No es lo que los demás hagan, es lo que usted leyó en la Biblia y usted dice, yo voy a hacer lo que la Biblia dice que yo tengo que hacer. Pero es que ellos no hacen lo mismo. Es lo que Dios dice que usted tiene que hacer. ¿A usted qué le importa lo que los demás están haciendo? Usted va a hacer lo que Dios dice. Es que me ofendieron, ¿qué importa? Dios dice
que yo tengo que orar por los demás. ¿Está claro eso? Eso cambia todo. Déjeme hacer un paréntesis. Me voy a meter aquí un poquito en problemas, pero me aguanto. Mire, en el matrimonio, ¿okay? Si su esposa no está haciendo algo y su esposo no está haciendo algo, normalmente es, pero es que como él no hace esto o como ella no hace esto, entonces yo no hago esto. Y ese ciclo vicioso no termina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como yo, en mi papel, es el papel de hombre, yo tengo que ver, okay, ¿qué dice Dios que yo tengo que hacer? Esto dice Dios. Pero Dios también dice que ella haga esto. ¿Qué me importa lo que Dios le dice a ella? Mi papel es esto yo lo voy a hacer. Pero ¿qué si ella no hace nada? ¿Qué me importa lo que es entre ella y Dios? Yo, dice la Biblia, que tengo que hacer esto. Si entiende el ejemplo, ¿verdad? De la misma manera el otro caso. Si usted es esposa, haga lo que tiene que hacer, lo que Dios le dice que haga, aunque él no haga lo que Dios tiene que hacer. Él dará cuentas con Dios. Ese es el ejemplo. Entonces es lo mismo cuando Pablo dice orar los unos por los otros constantemente. Ahora, la pregunta es esta: ¿cuál es la gran profunda necesidad de todo cristiano? ¿Cuál es la necesidad de todo cristiano? La necesidad de todo cristiano está en Efesios capítulo 1, verso 17. Lea conmigo. Dice, y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, ¿qué dice? Sabiduría espiritual y percepción. Siga leyendo. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Esa es la necesidad de todo cristiano. Crecer en el conocimiento de Dios. La necesidad más profunda de todo ser humano es conocer a Dios. Aquella persona que no conoce a Dios tiene grandes problemas en su vida, porque asume cómo o quién Dios es, y ahora ya está quebrando el primer mandamiento y está creando un Dios a su imagen y semejanza como ellos quieran, o como Dios se pueda moldear a mi manera, por no conocer las características de Dios. Una vez más, la necesidad más profunda de todo ser humano es conocer a Dios. No solo conocerlo, sino conocerlo como su creador, conocerlo como su redentor, como su salvador, como su juez, como su amigo. La primera petición de Pablo es que Dios pueda darnos un espíritu de sabiduría, dice, espiritual, de revelación, dice otra traducción. Ahora, tengan cuidado con esa palabra de revelación, no que usted se invente. Creo que Dios dice, no. ¿Qué dijo Dios a los hombres a quienes Dios le inspiró esta palabra y qué significaba para ellos y qué significa ahora para nosotros? ¿Verdad? No inventarse que creo que Dios dice esto, no, sino estar seguros de lo que Dios ya ha dicho. Entonces hágase esta pregunta, o esta serie de preguntas. ¿Conoce a su Dios? ¿Pero de verdad lo conoce? O aún más importante de conoce a su Dios, está conociendo a su Dios, está creciendo en el conocimiento del Dios que dice que ama. Estamos yendo más profundo en la manera que queremos conocer a nuestro Dios y decimos que lo amamos y lo seguimos y le adoramos y le cantamos y todo. Pero eso se refleja en la manera que lo conocemos. O simplemente estamos dependiendo en alguien que nos diga de aquí todos los domingos 1 hora, media hora, 40 minutos acerca de Dios y ahí que Dios me ayude. El apóstol Pablo dijo Romanos 12:12, oración constante. Oración constante. ¿Cómo conoce a su Dios? Oración constante. ¿Cómo conoce a su Dios? Abra la palabra de Dios. Amén.
No va a conocer a su Dios a través de videos de YouTube, de videos de Instagram, de videos de lo que sea. De esa manera no conoce a su Dios. Usted conoce a Dios cuando usted abre la Biblia, se sienta, se pone a orar. Sea constante, dice Pablo, sé constante en la oración. Mire, sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Dios. Así de simple. Sin el Espíritu Santo es imposible conocer a Dios. Y lo que el Espíritu Santo hace es despertar y transformar quién nosotros somos para poder ver la revelación de Dios en su palabra. Pero esto no sucede si no hay un tiempo invertido en Cristo Jesús. Mire, cuando usted escucha palabra de Dios, cuando usted escucha una prédica, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escucha un salmo, lo que sea, ¿qué pasa en su vida? ¿Tiene algún efecto en su vida la palabra de Dios? ¿Lo conmueve o la conmueve? ¿Le da sed y hambre de Dios, de conocer a su Dios mejor? ¿Le parece la palabra de Dios necesaria en su vida? Como el salmista decía, ¿le sabe dulce la palabra de Dios? Salmo 119, 103 dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel, decía. ¿O es una carga la palabra de Dios? Así que qué aburrido. Es por no conocer a nuestro Dios. Es por no conocer a nuestro Dios. Si nada de esto sucede, si no hay causa, si no hay deseo, si no hay hambre y sed de justicia de su palabra, si no hay una pasión por la palabra de Dios, por su presencia, por orar, por tener una vida constante de eso, hay un gran problema en nuestras vidas. Y la solución es comenzar a orar. Comience a orar. Comience a hablar con Dios. Déjeme leerle esta oración. Esta no la escribí yo, la escribió alguien más, solo se la quiero compartir. Dice, Padre, concédeme, dice, un espíritu de sabiduría. Un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de quién tú eres, Señor. Por favor, no me dejes solo. Sin ti soy un gran pecador. Mis pensamientos y mis sentimientos son tan pocos espirituales. Rara vez siento temor de Dios, temblor de Dios, o la sensación de que tu palabra es bella, que es dulce o gloriosa. Ten piedad y misericordia de mí. Despierta a través de tu espíritu, mi espíritu. Dame sabiduría, dame revelación, para que cuando lea o escuche tu palabra, tu revelación, que tu palabra caiga en mis oídos y sea maravillosa a mi vida. Y yo leí esa oración y dije, ¿quién ora así? ¿Cuándo fue la última vez que yo oré así? Que alguien oí, que alguien orara de esa manera. Pablo dice, sean constantes en la oración. Sean constantes en la oración. ¿Sabe qué significa cuando alguien es constante en su oración? Es que esa persona está enamorada de Dios. ¿Sabe qué significa cuando alguien no es constante en su oración? Que esa persona no está enamorada de Dios. Así de simple. ¿Sabe qué sucede cuando usted obedece a Dios? Es que usted tiene temor de Dios porque usted ha pasado tiempo con Dios. ¿Sabe qué sucede cuando usted no obedece a Dios? Es porque usted no ha pasado tiempo con Dios y no hay temor de Dios en su corazón. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que estar asombrados. Porque es vida. Porque es misericordia, porque es gracia, porque es inmerecida. ¿Puede usted recordar lo que Dios ha hecho por usted y dónde usted estaba? ¿Y qué tan bueno Dios ha sido? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos olvidamos de lo que Dios ha hecho? Porque muchas veces somos
ingratos, inmerecidos, que se nos ha olvidado lo bueno que Dios es. Y se nos olvida lo bueno que Dios es porque no pasamos tiempo con Dios. Porque si pasamos tiempo con Dios, viéramos sus bondades constantemente y entendiéramos qué tan bueno Él es todos los días. Y eso me lleva a tener un deseo de estar más y más con Él. Amén. Termino con esto. Empecé diciéndoles esta mañana: regocíjense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación, sean constantes en la oración, les dije. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo dejamos la luz de Cristo de verdad brillar? Que la gente vea a Cristo en nosotros. Le voy a dar la respuesta y no es tan espiritual, simplemente es fácil de entender. Y es con paciencia, entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros y poniendo nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nehemías 8:10 dice así, la segunda parte del verso 10 dice: no se desalienten ni entristezcan, dice, porque el gozo del Señor es su fuerza. Mire, soportamos con fuerza las tribulaciones porque nuestra esperanza es Cristo Jesús. Ninguna otra razón. ¿Y cómo podemos mantener el gozo en medio de la tribulación? Gracias por preguntar. Y es a través de la sangre de Cristo, que compró nuestro gozo y es el que sostiene nuestro gozo. Cristo compra nuestro gozo, Cristo sostiene nuestro gozo. ¿Cómo sostiene nuestro gozo? Cuando usted y yo permanecemos ¿en qué? En Cristo. Nos regocijamos en la esperanza. Le dije, puede cambiar la palabra esperanza en Jesús. Nos regocijamos en Jesús. Y por último, ¿qué hacemos para mantener a Cristo como nuestro mejor tesoro? ¿Qué hacemos para que nuestro corazón vea y saboree lo esencial y lo más hermoso que Dios nos ofrece, que va más allá de cualquier placer que el mundo pueda ofrecernos? ¿Cómo mantenemos a Cristo como prioridad en nuestras vidas? Respuesta: orando. Orando. Sed constantes en la oración, dijo Pablo. El momento en que usted cesa de orar, lo que el mundo ofrece, déjeme ponerlo de esa manera, el momento en que usted cesa de orar, lo que el mundo ofrece se va a ver más atractivo. Espero que esté entendiendo eso. Entre más usted ora, el mundo se ve menos atractivo. Entre menos usted ora, el mundo se ve más atractivo. Por ende, es más difícil obedecer las cosas de Dios. ¿Por falta de qué? De comunión con Dios. Esto no es una revelación nueva, esto no es nada fuera de serie, esto es algo que todos ya hemos escuchado 1001 prédica. Es un recordatorio a lo que no estamos haciendo. Entre más lejos de Dios yo esté, más difícil va a ser obedecerle a Dios. Entre más cerca yo esté de Dios, mucho más fácil va a ser vivir una vida que le da a Él la honra y la gloria. Amén. Mire, debemos ser constantes en el tipo de oración que Pablo oró en Efesios capítulo 1, versos 15 en adelante. Constancia, constancia, constancia. El éxito del cristiano se encuentra en la perseverancia hasta que Cristo venga. Déjeme orar por usted.